Pero bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Creo yo que terminaremos este sermón la semana que viene, ya que realmente sería imposible poder terminarlo hoy. Pero les voy a invitar que vayan a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Cuando lo tengan, le voy a invitar que se pongan de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Yo estaré leyendo para ustedes. Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra de Dios dice así: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y buscan la gloria y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque nos permites en esta mañana estudiarla y escudriñarla. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de lo poco que aprendamos hoy, Padre, que tú lo puedas hacer y ayudarnos a nosotros para que pueda ser puesto en práctica en cada una de nuestras vidas. Sé tú, Dios, haciendo tu voluntad por medio de tu palabra en cada una de nuestras vidas. Todo esto lo oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy estamos hablando acerca de las Escrituras, o específicamente el testimonio de las Escrituras. ¿Cuál es ese testimonio y por qué hablamos de un testimonio de las Escrituras? Si bien recuerdan, desde el versículo 19 del capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo comenzó a presentar, pudiéramos decir, su defensa delante de los judíos, su defensa delante de estos hombres que querían matarlo porque él había sanado a un hombre en el día de reposo. Primeramente, los primeros versos desde el 19 casi hasta el 30, nuestro Señor Jesucristo nos compartió su testimonio, la razón por la cual él tenía la autoridad de hacer lo que hizo. Si bien recuerdan, en medio de todo este discurso y argumento, Jesús presentó dos aspectos esenciales. Número uno, solamente Él puede dar vida, y número dos, solamente Él puede juzgar. Ese fue el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de esto Jesús habla y Él reconoce que para estos hombres era necesario seguir sus tradiciones, sus leyes, y sus leyes requerían que 2 o 3 testigos se presentaran y dieran también defensa de lo que Jesús había hecho. A lo cual Jesús respondió ¿con qué? El testimonio de Juan el Bautista, ¿lo recuerdan? Y el testimonio de Dios el Padre mismo. Y él dijo, Él es el que ha dado testimonio de mí. ¿Por medio de qué? Por medio de sus obras, de estos milagros que Jesús hacía, y también por medio de toda la historia de la redención que vemos en la palabra de Dios. Mas sin embargo, hoy Jesús culmina este discurso presentándonos un testimonio más. Y pudiéramos decir que no es necesariamente el más fuerte o el más grande de todos, pero sí es el más condenador para estos hombres. Porque estos hombres eran conocidos como personas que totalmente estaban entregados a las Escrituras, y como vimos en nuestro pasaje, Jesús les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mas sin embargo, estos hombres rechazaron el testimonio de las Escrituras, y la razón que lo rechazaron, como veremos hoy, no fue por falta de entendimiento,
sino por falta de amor a Dios y un exceso de amor a ellos mismos. Así que a lo largo de este mensaje, mi amado hermano y hermana, yo te invito a que tú te hagas la siguiente pregunta, y es esta: ¿has aceptado el testimonio de las Escrituras tal como es, o lo has pervertido por amor a ti mismo? Escucha lo que digo: ¿has aceptado el testimonio de las Escrituras tal como es, o lo has pervertido por amor a ti mismo? Como aprenderemos hoy, estos hombres tristemente conocían el mensaje de las Escrituras, pero no lo aceptaron tal como era. ¿Por qué? Porque se amaban mucho a ellos mismos, y por ende esto los llevó a pervertir el mensaje. Así que hablemos primeramente, y tal vez este es el único punto que tocaremos hoy, pero hablemos de esto: el mensaje principal de las Escrituras es Jesucristo. El mensaje principal de las Escrituras es Jesucristo. Notemos lo que nos dice el verso 39. Jesús comienza diciendo: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ahora, ustedes que están leyendo la versión Reina Valera notarán una diferencia bastante obvia en el pasaje. ¿Y cómo nos dice Reina Valera? Lo dice de una manera como un mandato: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué razón? Ahí es donde se hace igual, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mas sin embargo, es importante que notemos que en el lenguaje original Jesús no estaba dando un mandato. Jesús estaba describiendo lo que estas personas hacían. Ahora, no quiere decir que lo que dice la Reina Valera está mal. Es correcto, debemos estudiar las Escrituras, mas sin embargo, en esta instancia Jesús no lo está diciendo como mandato, sino lo está haciendo descriptivo. Está describiendo lo que estas personas judías hacían. Así que él dice: ustedes examinan las Escrituras. Ahora, ¿quiénes son estos ustedes? Es muy importante, mis amados hermanos, que notemos y entendamos que Jesús no necesariamente está hablando de un judío común. Sé que al comienzo del capítulo 5 se nos dice los judíos, pero como hemos aprendido en el pasado, el apóstol Juan tiene una manera específica de referirse a las personas que estaban en contra de Jesús, y usualmente lo que él hace, él se refiere a ellos con la frase, no con el título, sino con la frase los judíos. A lo largo del Evangelio de Juan vemos que él menciona esa frase 70 veces. 70 veces. Y las 70 veces, diríamos que de esas 70 veces, aproximadamente 65 o 66, cuando Juan lo menciona, está haciendo referencia a líderes religiosos que se oponían a Jesús. Así que cuando lo vemos en nuestro pasaje, cuando Jesús dice ustedes, él está haciendo referencia a los líderes religiosos. Ahora, ¿quiénes pudieran estar entre estos líderes? Bueno, número uno, los fariseos, tal vez aún los mismos saduceos, los sacerdotes, los levitas, las personas de poder que estaban en esa región. Jesús está refiriéndose a todos ellos, y Jesús les dice: ustedes ¿qué hacen? Ustedes examinan las Escrituras. Ahora, esa palabra examinar las Escrituras, es muy importante que entendamos lo que significa. Esa palabra viene de un griego que significa lo siguiente: hacer un esfuerzo cuidadoso y exhaustivo para aprender algo. Estas personas hacían un esfuerzo como cuidadoso, en otras palabras, prestaban atención a cada detalle del texto, pero también exhaustivo. En otras palabras, entregaban todo de ellos para estudiar las Escrituras. Así que cuando Jesús dice que ellos examinaban las Escrituras, es muy importante que no los confundamos con nosotros. Tristemente, nosotros hoy en día leemos la Biblia los domingos, una vez a la semana,
o 3 minutos al día. No, 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 mis amados hermanos. Estos hombres estaban totalmente entregados al estudio de las Escrituras. Y es lo que hace la acusación de Jesús aún más fuerte, porque ellos totalmente habían dedicado sus vidas al estudio de la palabra de Dios. De la misma manera que nosotros dijéramos, tal parece que mi vida está totalmente invertida en el trabajo. Cuando alguien veía a estos hombres decía, tal parece que su vida está totalmente invertida en las Escrituras, porque no salen de ellas. Se sientan y las estudian, se levantan y las estudian. Muy similar a lo que tenemos que hacer nosotros con Marisabel. Así hacían estos hombres. Estaban totalmente entregados, a tal punto que en la Talmud de Babilonia y en el Talmud de Jerusalén, ellos decían las siguientes cosas al respecto del estudio de las Escrituras. Ellos decían lo siguiente: así como el niño debe satisfacer su hambre día a día, así el hombre adulto debe ocuparse de la Torah cada hora. Cada hora. Estos hombres con los que Jesús está hablando, mis amados hermanos, dedicaban un momento de cada hora del día para estudiar las Escrituras. ¿Te das cuenta? No había hora de su día en la que ellos no estudiaran la palabra de Dios en algún momento. Es por esa razón que los fariseos eran conocidos por enrollarse la palabra de Dios en sus brazos. ¿Por qué razón? Porque la necesitaban en todo momento. En todo momento ellos estaban listos para aprender de la palabra de Dios. Veamos qué tan extremistas eran. Otra cosa que nos dice el Talmud es esto: uno debe estudiar la Torah con abnegación, incluso a costa de la propia vida. Están diciendo, aunque te cueste la vida estudiar la Torah, la palabra de Dios, aún así tú debes de hacerlo. Y en la misma hora antes de la muerte, uno debe dedicarse a este deber. Lo último que hagas antes de morir debe de ser ¿qué? Leer la palabra de Dios. Algo más que ellos decían era lo siguiente: Dios mismo se sienta y estudia la Torah. ¿Pueden creer eso? Ellos tenían esta idea que aún Dios mismo sacaba de su eternidad momentos durante el día humano para estudiar ¿qué? La Torah. Ahora, hay un problema lógico gravemente ahí, porque se supone que Dios todo lo sabe, pero lo que nos ayuda a entender esto es qué tan fanáticos y qué tan entregados y qué tan comprometidos estaban ellos con la palabra, a tal punto, mis amados hermanos, que ellos creían que por medio de su estudio y por medio de su lectura, ellos obtenían vida eterna. En otras palabras, el entendimiento de este pasaje o de esta frase que nos lee Jesús era diferente al entendimiento que nosotros tenemos. Cuando nosotros leemos ese versículo, usualmente tenemos a pensar, Jesús está diciendo, estudien las Escrituras porque ahí van a encontrar la vida eterna, lo cual es correcto. Ahí van a encontrar ¿a quién? A Cristo. Pero ellos no estaban buscando a Cristo en las Escrituras. Ellos creían que por el mismo estudio de las Escrituras, ellos obtenían vida eterna. Y esto es exactamente lo que ellos decían en el Talmud. Ellos decían, cuanto más estudio de la ley, más vida. Si un hombre ha ganado un buen nombre, ha ganado algo para sí mismo. Pero si ha ganado para sí mismo palabras de la ley, ha ganado para sí mismo vida en el mundo venidero. En aquellos tiempos, mis amados hermanos, los judíos decían que ellos podían saber que tenían vida eterna por todos los pasajes que se sabían de memoria. Mas sin embargo, sabemos que eso es incorrecto. Uno no obtiene vida por simplemente estudiar la ley. De hecho, eso fue algo que Pablo trató de ayudarle a los judíos a entender en muchas instancias. Si nosotros recordamos en Gálatas 3:21, Pablo dijo lo siguiente: ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. En otras palabras, la palabra misma no imparte vida. La palabra te guía y te lleva a aquel que da vida, que es
nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, mis amados hermanos, Jesús dice, exclamando, y son ellas las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes están tan obsesionados en su lectura de la Escritura y no se han dado cuenta que soy yo de quien ellas hablan. Oh, mis amados hermanos, muchas veces a nosotros nos puede pasar como a estos hombres. Venimos a la Escritura y no llegamos a Cristo por medio de ella. Te voy a decir cómo sucede esto en nuestros días. En nuestros días esto sucede por medio de algo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Venimos buscando vida. Los fariseos venían buscando vida, pero no el tipo de vida que Jesús da. Venían buscando esta vida que se ganaba por conocimiento. Muchas personas hoy en día vienen a la Escritura buscando vida, pero no la vida que Jesús ofrece. La vida que Jesús ofrece es el perdón de los pecados, la redención del alma, una restauración con Dios. Mas sin embargo, la vida que las personas vienen y buscan en las Escrituras es el salir adelante, el ser millonario, el obtener una casa, el ser sanado, el ser famoso. Y lo que Cristo dice, estás perdido. Estas personas estaban perdidos porque Jesús les dice, ustedes las han estudiado, ustedes las han memorizado, ustedes las han comprendido y no han venido a mí. Miren lo que dice Jesús en el verso 40. Pero ustedes, ¿qué? No quieren venir a mí para que tengan, ¿qué? Esa vida. En otras palabras, estos hombres estaban tan obsesionados con la palabra, tan obsesionados con la vida, mas sin embargo no venían al único que podía dárselas. Qué fatal es esto, ¿verdad, hermanos? Pasar toda tu vida dedicado a la Escritura y no llegar a Cristo, a quien la Escritura señala. Me encanta mucho lo que dice Bultmann al respecto de esto. Él es un teólogo y él dijo lo siguiente: la resistencia del mundo a Dios se basa en su seguridad imaginada, que alcanza su forma más elevada y subversiva en la religión. Y por lo tanto, para los judíos es su patrón de vida basado en la Escritura. Su búsqueda en las Escrituras los vuelve sordos a la palabra de Jesús. En otras palabras, ellos encontraron seguridad ¿en qué? En la memorización, en el mismo acto del estudio, mas sin embargo ese estudio tenía que llevarlos a Cristo. Pero su mismo estudio, ¿qué los hizo? Los hizo sordos a no darse cuenta que las Escrituras apuntaban a Jesucristo nuestro Señor. Así, ¿cuál es el principio de estos dos versículos, mis amados hermanos? Es el siguiente: el propósito de las Escrituras es llevar a sus lectores a Jesús, el Hijo de Dios, para que por medio de Él obtengan la vida eterna. Por tanto, leerlas sin llegar a Él es perder su propósito y perecer teniéndolas en las manos. Estos hombres, mis amados hermanos, perecieron con las Escrituras en las manos. ¿Por qué razón? Porque pervirtieron el mensaje de ellas. No quisieron venir a Cristo. Y tal vez la pregunta que tú te hagas es: ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Bueno, yo te diría, mi amado hermano y hermana, que eso sucede precisamente en nuestros días de una manera idéntica como le sucedió a estos hombres. Pasamos nuestra vida entera en la iglesia, en el aula de escuela dominical, en los estudios de los miércoles. Crecemos en esta atmósfera y no venimos a Cristo para tener vida. ¿Sabes cuál es ese obstáculo? ¿Sabes qué es eso que nos prohíbe, que no nos deja venir? Bueno, Jesús mismo nos lo enseña, y es esto: la vanagloria es el obstáculo al mensaje de las Escrituras. Ese es nuestro punto 2. La vanagloria es el obstáculo al mensaje de las Escrituras. Leamos lo que nos continúa diciendo el verso 41. Yo no recibo gloria de los hombres. Ahora bien, si usted está prestando atención al texto,
Suena un poco raro lo que Jesús está diciendo. Nos acaba de decir de las Escrituras y ahora nos dice que Él no recibe gloria de los hombres. ¿Por qué razón nos está diciendo esto? Notemos verso 42. Pero a ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Verso 44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Jesús nos da la razón por la cual estos hombres no venían a Jesús para tener vida. Y es esta: Jesús no buscaba gloria de los hombres. ¿Sabes a quiénes eran los que los judíos admiraban? Aquellos que venían, y ahora así como dicen nosotros en México, dicen, le hacen la barba. En otras palabras, aquellos que les hablaban bonito y les decían, oh, qué gran estudiante de la palabra eres tú. Mírate tus vestidos blancos, mírate los rollos de las escrituras. Qué increíble eres. Mas Jesús no llegó haciendo eso. ¿Qué llegó haciendo Jesús? ¿Fariseo qué? Hipócrita. Oh, escribas y fariseos ¿qué? Hipócritas. Jesús llegó hablando en contra del pecado de estos hombres y por esa razón estos hombres no lo apreciaron. Por esta razón estos hombres no lo quisieron. Y es importante que regresemos nuevamente al verso 40. No nos dice que no supieron venir a Cristo. Nos dice que no ¿qué? No quisieron. No quisieron. ¿Por qué? Porque Cristo representaba algo diferente de lo que ellos querían. Ellos querían que el Cristo, que el Mesías hubiera llegado y hubiera llegado a los pies de ellos y decirle, acéptenme, acéptenme, soy su Mesías. Mas sin embargo Jesús nos dice, yo no recibo gloria de hombres. Yo no vine buscando su alabanza de ustedes. Yo no vine buscando la aceptación de ustedes. La única aceptación que Cristo vino buscando era la de ¿quién? La del Padre. Él, su única preocupación, su único compromiso era complacer al Padre que lo había enviado. Oh, mi amado hermano, y Él logró eso. Mateo 3:17 nos dice que cuando fue bautizado Jesús, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús vino solamente a buscar la gloria que proviene del Padre. Ahora bien, ¿cuál es el contraste aquí? Por eso Jesús dice en el verso 42, pero a ustedes yo los conozco que no tienen el amor de Dios. Lo que está diciendo aquí Jesús es, yo no vine buscando gloria de hombre, pero ustedes sí buscan gloria de hombre. Y al buscar gloria de hombre, ¿ustedes qué? No tienen el amor de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la acusación tan fuerte que Jesús está haciendo en contra de ellos? La razón que ustedes no vienen a mí es porque ¿qué? Porque no aman al Padre. La razón que ustedes no vienen a Cristo, el único dador de la vida, es porque ustedes no tienen el amor de Dios en sus vidas. Juan 3:19 nos dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Precisamente Jesús estaba hablando de estos hombres en Juan 3. La luz vino, Cristo vino, pero ¿qué? Los hombres en vez de amar a Dios, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas. Por esa razón Jesús les dice en el verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. En otras palabras, lo que Jesús está haciendo aquí es, ustedes, su problema no es conmigo. Su problema es ¿con quién? Con el Padre. Con el Padre. Es exactamente lo mismo que dijo en el verso 20 y 21, que dijo que el que honra ¿a quién? Al Padre, honra al Hijo. Y el que no honra al Hijo, ¿qué? No honra al Padre. Estos hombres no querían honrar al Padre. ¿Por qué razón? Porque no lo amaban. Verso 44, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? He aquí el problema. He aquí el problema. Jesús dice, ¿cómo es que ustedes van a llegar a creer en mí si buscan qué? Gloria los unos de los otros y no la gloria
del Dios único. Este era el problema de estos hombres, mis amados hermanos. Sí, estudiaban las escrituras. Sí, se las sabían de memoria. Pero ¿saben para qué? Para obtener gloria ellos mismos. ¿Te das cuenta de eso? Tomaron la palabra de Dios y la quisieron usar para glorificarse ellos mismos y no a Dios, a quien le pertenece la gloria por la palabra. Lo que Jesús está diciéndole a estos hombres, toda su búsqueda de ustedes es una falsedad. Es una falsedad. Porque la vida y la luz que las escrituras presentan soy yo, y he aquí ustedes me han rechazado. Me han rechazado. Estos hombres totalmente rechazaron a Dios. Y fíjense, la palabra de Dios nos dice por qué. Nos lo dice aún más claro. Juan 12:42. Notemos lo que dice aquí. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Por eso es que Jesús nuevamente, Él no dice, ustedes no entienden, sino ustedes no quieren. Muchos de estos hombres creyeron en Jesús. Se dieron cuenta que Jesús verdaderamente había sido enviado por Dios. Mas sin embargo, ¿cuál era más su preocupación? Los hombres, porque no querían ser expulsados de las sinagogas. Oh, sí, Cristo fue enviado por Dios, pero si yo lo sigo, lo pierdo todo. Por esa razón Cristo dijo que el que quiere ser su discípulo tenía que ¿qué? Negar su vida, tomar su cruz y ¿qué? Y seguirle, porque seguir a Cristo significa vivir para Él. Mas estos hombres, por su amor a ellos mismos, por su vanagloria, no estuvieron dispuestos a seguir a Cristo. Y esa, mis amados hermanos, es la misma razón por la que muchas personas hoy en día no siguen a Cristo. Les hablamos del evangelio y de cierta manera pudiéramos decir que lo entienden. Muchos de ellos, ¿alguna vez te has topado con alguien que compartes del evangelio y directamente en tu cara te dicen que sí necesitan de Dios, pero que no tienen tiempo, pero que no pueden, pero que no funciona? ¿Sabes qué significa eso? Se aman más a ellos mismos, aman más su propia gloria de lo que aman a Dios. Y es precisamente el problema de estos hombres. Hoy en día, mis amados hermanos, hay muchos que se llaman cristianos, mas sin embargo, no los vemos. Y no estoy hablando de los hermanos que faltan de vez en cuando. Estoy hablando que no los vemos nunca. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque se aman más a ellos mismos de lo que aman a Dios. No están dispuestos a salir de su propia complacencia, de su propio confort para poder venir y alabar a Dios. Es lo mismo que estos hombres tenían. Verso 43, ahí en Juan 12. ¿Por qué hacían esto? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Por qué no vinieron a Cristo estos fariseos? Estamos en 12:43, Juan 12:43. Porque amaban ¿qué? Más el reconocimiento de los hombres que ¿qué? Que el reconocimiento de Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, es la razón por la que muchas personas no siguen a Cristo. Así que este es nuestro principio. La razón principal por la cual las personas no vienen a Cristo después de un estudio cuidadoso de las Escrituras es su falta de amor a Dios, en conjunto con el amor inigualable que tienen por sí mismas, el cual las lleva a buscar su propia gloria por encima de la de Dios. ¿Cuál es la razón principal que el mundo no viene a Cristo? Porque el mundo no ama a Dios. El mundo se ama ¿qué? A sí mismo, a sí mismo. Así que en el fin de los tiempos, último punto de hoy, el fin de los tiempos, las Escrituras mismas son las que acusarán a todo incrédulo, a todo incrédulo. Juan 5:45 nos dice, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto